indígenas o pueblos originarios, como se pide que se llame ahora, como se recomienda que se debe llamar, se distribuyen por buena parte del territorio nacional. Están compuestos por unos 600.000 argentinos, una población importante que empezó a ser incluida en discursos políticos y en campañas electorales. Así es, y durante los últimos 7 años, Telenoche Investiga trabajó de manera insistente con muchas de estas comunidades para demostrar que, a pesar de lo mucho que se dice, el despojo territorial del que se sienten víctimas no es cosa del pasado y que en la actualidad también son víctimas, nada cambió para ellos. Son víctimas quizás de otras formas de atropello y de otras formas de abandono. Y en esta primera nota vamos a repasar parte de las denuncias de estos años y del material que publicamos en todo este tiempo, pero que al mismo tiempo mantiene una vigencia que molesta. La revelación más impactante empezó en las elecciones presidenciales de 2003. No pueden hablar. La denuncia sostenía que familias enteras de la etnia Wichí habían sido trasladadas y encerradas en un predio del pueblo Fortín Lugones en Formosa. Ya trajeron acá y ya lo tienen acá en el pueblo, ya en la sede. Y siempre pasa así todos los años. Cada elección pasa así. ¿Qué pasa? Y vivimos encerrados así. Para evitar que se escaparan, no solo los amenazaban, también les retenían los documentos hasta el momento de ir a votar. Así, estos hombres y mujeres terminaban sometidos al ejercicio de una política fraudulenta que había empezado bastante tiempo antes, cuando para convertirlos en ciudadanos argentinos se los empadronó de manera humillante. ¿Cómo es su nombre? Argentino Luna. Carlos Gardel. Les quitaron los nombres de la dignidad y los bautizaron con nombres de risa, de cargada, de desprecio. Me pusieron Carlos Gardel, todos los amigos oyen Carlos Gardel el rey. Que era un tocayo, que era un cantor, buen cantor. Y es buen tocayo. Con sus DNI vergonzantes, se convertían inmediatamente en presas de candidatos voraces. Esos candidatos los reclutaban como animales y les imponían el voto que al fin era controlado de una manera bastante ingeniosa. Ahí está la boleta. Ellos hacen así. Ellos hacen así. Hay dos candidatos. Uno que tiene, uno que hace el boleto en forma de barquito y el otro en forma de avioncito. Si las boletas estaban dobladas en forma de avioncito, estaban votando a un determinado hombre. Si estaban dobladas como barquito, estaban votando al otro. Ay, la neta no soy. ¿Qué votó? No sé qué es lo que tiene adentro de este barco, no sé. Sumisos y callados, sobrevivieron a la humillación. Pero no pudieron hacer nada frente al desmonte. Este era el monte donde nosotros vivíamos, donde hay diversidades de especies de miel. Este era el lugar y fíjese cómo está. La tala indiscriminada empezó a correr a comunidades enteras del norte argentino que debieron emigrar hacia los suburbios de las grandes ciudades, como Buenos Aires y Rosario. Hoy vivo de ese carro que está ahí. Ese carrito me sirve para ir a cirugiar y de ella vivo.
Poco después, las elecciones legislativas de 2005 sirvieron de escenario para otro abuso de los menos instruidos. ¿Qué pasó recién? ¿Quién te dio eso? Candidato. ¿Y el documento? Llegó ¿Recién? recién. ¿Y qué te dio? Eso, ¿y qué más te dio? Poca plata. Un 10 pesos. Que es todo tiene que ir juntito, vigilado, que no se desvía, que no se escape de vigilado. ¿Te dio la boleta de ellos? ¿Dónde te la habían puesto? Lo evidente y escandaloso no evitó, sin embargo, que otros 2 años más tarde, en las elecciones presidenciales de 2007, volviésemos al lugar para comprobar lo mismo. ¿Y estás esperando que vengan a buscarte? Sí. ¿Y a qué hora pasa más o menos? Sí, 8 por ahí. ¿A las 8 más o menos? ¿Y tenés todo listo? Sí. ¿Los documentos? ¿No los tenés? ¿Dónde están? ¿Están en el pueblo? Otra vez, secuestro y retención de documentos. Otra vez, clientelismo del burdo y amenazas. ¿Por la vereda? ¿Por dónde entró? Quiero que salga. Bueno. ¿Por dónde entró? Por allá. Bueno. ¿Están? Sí. Siguen entrando los votantes, nosotros nos vamos. Nos vamos. Tiene que hacer prensa, tiene que hacer por todos lados. Ese mismo año, 2007, se había abierto con gravísimas denuncias sobre el estado de total abandono en que se encontraba otra comunidad toba, en Río Bermejito, provincia del Chaco. Precisamente ellos, los que decidieron quedarse en sus tierras, son los que, mansos y resignados, están por desaparecer. Ya en las elecciones de 2009, volvimos a Formosa. Nuestra 4ª elección consecutiva en el lugar. Y otra vez, el escenario fue el del escándalo y el de la denuncia. Mira, acá hay un delito federal que alguien le sacó los documentos a la gente. ¿Quién fue el que le sacó los documentos a la gente? Usted de Gendarmería, los documentos aparecieron. Si me deja hablar, ustedes tienen los documentos. ¿Quién le sacó los documentos a la gente? Pocos meses después, ya fuera de épocas electorales, los nativos otra vez penaban por el olvido. ¿Qué es lo que te duele? Acá, esta parte. Mi estómago. Mi estómago nomás, empecé a hinchar las 2 piernas. Así encontramos a Paulino el domingo 14 de febrero de este año en su rancho de la colonia La Primavera. ¿Pero no te trataron? Nada. Me dejaron. Dice que no tiene obra social, tiene que esperar no sé cuándo, hasta 20 días cuando se pueda. Esa es la palabra de él. ¿En qué hospital fue eso? Y ahí en Central. Hospital Central en Formosa. Por el gravísimo deterioro de su salud y ante la ausencia del Estado provincial, fue trasladado por un particular al Hospital de Resistencia. Ahí murió una semana después. Dios es grande. Todo es dueño de las cosas. Eso lo tengo porque eso es lo que me mantengo todas las veces. Cuando sentí mal, oré, me levanto. El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional dice que hay que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.